Por favor, abramos nuestras Biblias en el Salmo 77. Por un momento, iglesia, Salmo 77. Leeré el versículo 11 y el versículo 12. Salmo 77, versículo 11 y 12. Dice allí estos versículos: Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. En este espacio de escuela dominical, iglesia, si el Señor nos lo permite, vamos a estar durante un buen tiempo estudiando nuestra confesión de fe, o aquella confesión con la cual nosotros como iglesia local pues nos sentimos identificados. Me refiero a la Confesión de Londres de 1689. Y antes de entrar como tal al estudio, ya propiamente de la confesión, en este momento nos encontramos viendo una introducción que tiene elementos importantes para sentar las bases para nuestro estudio. La semana pasada estuvimos considerando y viendo principalmente la importancia del confesionalismo para una iglesia local, es decir, por qué son importantes las confesiones de fe. Y veíamos que en esencia una confesión de fe, cualquiera que sea, no solamente la que nosotros nos identificamos, es un resumen fiel de las doctrinas que están contenidas en la Biblia, en la palabra de Dios. Y nos detuvimos un buen tiempo para ver cuál es el argumento bíblico por el cual nos es lícito hacer uso de las confesiones de fe, y allí veíamos varios sustentos bíblicos de cómo en la misma palabra de Dios podemos ver ese principio de una confesión de fe en el pueblo de Dios. Veíamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esa confesión de fe, Jehová nuestro Dios, uno es. También veíamos algunos ejemplos de confesiones de fe en el Nuevo Testamento. Jesucristo es el Señor, Jesucristo ha venido en carne y algunas otras. Veíamos que la fe, en el sentido que lo estamos viendo ahorita, no lo estamos viendo en el sentido de la fe en el sentido de confianza en Dios, sino la fe en el sentido de un contenido doctrinal. Veíamos que la fe no es algo vago que no se puede definir, no es algo abstracto, sino que la fe nos es necesario precisar exactamente qué es aquello en lo que creemos. Siempre vamos a ver, es una necesidad definir en qué creemos. Y veíamos algunos beneficios del uso de las confesiones de fe. Por ejemplo, una protección doctrinal para la iglesia. Las confesiones de fe son útiles para promover la unidad en medio de cada iglesia local. Sirve para ser una medida con la cual se pueda examinar a quienes enseñan la palabra de Dios, a los maestros, y también permite una continuidad histórica con la iglesia a lo largo de los tiempos. Quisiera nuevamente, hermanos, enfatizar lo siguiente: recordemos que una confesión de fe no es un documento que es inspirado por Dios. El único libro sagrado, inspirado, inerrante y autoritativo es la Sagrada Escritura. No creemos que las confesiones de fe estén al lado de la Escritura o por encima de ellas, de ninguna manera. Sin embargo, reconocemos que las confesiones de fe son herramientas que Dios ha dado a la iglesia por medio de la misma iglesia para su propia edificación. Y estuvimos nombrando algunas de las principales confesiones de fe, hermanos, que existen, incluyendo la nuestra. En la mañana de hoy, en este primer tiempo de escuela dominical, vamos a continuar con la introducción. Ya el otro domingo, si el Señor nos lo permite así, empezaremos con el primer capítulo. El propósito de hoy, hermanos, es dividir la enseñanza en tres partes.
Vamos a ver un poco de historia en el sentido en cuál fue el contexto, cómo se dio nuestra confesión de fe. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son los tipos de suscripción que existen a la confesión de fe y cuál es la suscripción que nosotros como iglesia local adoptamos hacia la confesión de fe. Y en tercer lugar, vamos a ver el bosquejo o la estructura que tiene la Confesión de Londres de 1689. Allí nosotros la tenemos impreso y igual también quienes deseen, esa confesión la podemos encontrar en PDF y también hace unas semanas salió una aplicación para los celulares donde podemos tener la confesión también allí. Entonces, para poderla tener allí a la mano y poderla estar estudiando. Entonces veamos el primer punto, hermanos. Aquí nuevamente me voy a estar apoyando en varios materiales que hay en la actualidad de hermanos en la fe, pastores que han aportado bastante acerca del tema. Me refiero, por ejemplo, a algunos de ellos, al hermano Rodríguez Jorge, al hermano Sam Waldron y al hermano James Renihan, que han hecho aportes en los últimos años en cuanto a la historia de nuestra denominación. Vamos a ver entonces el primer punto, la historia y el contexto. Quiero que veamos esto como una introducción, hermanos y amigos, porque creo sinceramente que la historia es muy importante y en ninguna forma se debe desechar. Creo que fue el hermano predicador Martin Lloyd-Jones que alguna vez dijo que todo cristiano tiene el deber de estudiar de la historia de la iglesia y aprender de ella. Es su deber hacerlo. Es algo provechoso y es algo que es útil, que nos puede dejar muchas enseñanzas, nos puede dejar advertencias también, y más cuando estamos hablando de la historia de la iglesia del Señor, de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, nosotros sabemos de la realidad que hay hoy en día, y bueno, desde hace tiempo atrás con respecto a las denominaciones, ¿verdad? Sabemos que hay muchas denominaciones, veíamos que en parte eso se origina también en el pecado del hombre, no podernos poner de acuerdo. Sin embargo, es natural que los creyentes se identifiquen con cierta denominación, es algo que es apenas natural. En nuestro caso es la denominación bautista y en realidad es poco lo que conocemos de nuestra propia historia como denominación bautista y debemos dar gracias al Señor porque, como mencionaba ahorita, en los recientes años, los últimos años, se ha tenido más acceso a la historia de los bautistas. ¿Por qué? Porque antes todo estaba en inglés, no había acceso, pero recientemente se han hecho traducciones a nuestro castellano y las iglesias locales han podido tener más luz en cuanto a cuál fue nuestra propia historia. Por supuesto, iglesia, la historia es abundante y como acá mi propósito no es simplemente dar una clase histórica, voy a tratar de ser breve y específico en los datos que voy a dar, que quizás creo que son los más relevantes, pero le animo sinceramente a que usted pueda personalmente ahondar y profundizar en esto y le animo a hacerlo. Quiero que veamos brevemente la historia de los bautistas. Han surgido diferentes posturas acerca de cuál es el origen de nuestra denominación. Hay algunos quienes tienen una postura bastante romántica, por así decirlo, y han llegado a afirmar que los bautistas siempre han existido, que de hecho la primera iglesia de Jerusalén era bautista. Sin embargo, hermanos, no es así. No es así. No creemos en esto porque no hay ningún fundamento histórico para creerlo. Y debo aclarar acá también que creemos que la iglesia de Cristo está compuesta por creyentes verdaderos de diferentes denominaciones. No somos sectarios en ese sentido. Sin embargo, como nos identificamos con los bautistas, por eso se hace necesario que aprendamos un poco en cuanto a su origen.
En cuanto a su origen, hermanos, quienes deseen anotar también, sin duda alguna, el país donde lo podemos rastrear es en Inglaterra. En Inglaterra, después, unos años después de todo el movimiento de la Reforma Protestante que se dio en el siglo, ¿qué recuerdan? En el siglo XVI se dio el movimiento de la Reforma Protestante. A Inglaterra llegó la influencia de la Reforma de diferentes formas. Llegó a través de literatura, de varios de los reformadores. En ese tiempo todo llegaba de manera clandestina, no era algo legítimo, entonces llegaba de esa forma. Sin embargo, en el caso de Inglaterra fue algo particular en relación al resto de países de Europa. ¿Qué sucedió en Inglaterra, hermanos? Allí existía un rey que se llamaba Enrique VIII. Enrique VIII, por esa época. Resulta que este hombre estaba casado con una mujer llamada Catalina de Aragón, pero no podían tener un hijo varón que le sucediera en el trono. Entonces ese hombre, Enrique VIII, se quería divorciar a toda costa de su esposa, pero para ello necesitaba, ¿qué? El beneplácito, la autorización, ¿de quién? De Roma, del Papa. Necesitaba el permiso para poder hacer eso. El Papa lo niega, de manera que este hombre, que no era creyente en ninguna forma, rompe con Roma, con el fin de poder, ¿qué? Divorciarse, rompe con Roma. Y así, en gran parte es como nace lo que hoy conocemos la Iglesia Anglicana en Inglaterra, que es la iglesia oficial de Inglaterra, con Enrique VIII como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Es una iglesia muy similar en sus prácticas, en su liturgia, al catolicismo romano. De manera que es en el seno de esta iglesia anglicana que empiezan a aparecer creyentes genuinos y verdaderos que tienen la intención, el propósito de purificar o reformar la iglesia de Inglaterra. Es decir, así como en la época de los reformadores ellos intentaron reformar la iglesia católica romana, estos hermanos querían genuinamente purificar o reformar la iglesia anglicana en Inglaterra. A ellos se les llamó los puritanos, precisamente por eso. Otros nombres que se les dieron fueron, por ejemplo, separatistas. ¿Por qué separatistas? Porque se separaban de la religión del Estado. Disidentes o independientes, eran otros nombres que le daban. Entre ellos, habían ya diferentes denominaciones, entre esos que se separaron del Estado. Por ejemplo, estaban los presbiterianos, estaban los congregacionalistas, pero también estaban ya los bautistas. Entre los bautistas existían los bautistas generales. ¿Por qué les llaman bautistas generales? Porque creían que la expiación o el sacrificio de Cristo era ¿qué? Universal, por todos los hombres. Sin embargo, la historia nos dice que los bautistas generales no tuvieron mucha influencia y que en ese tiempo casi se extinguen prácticamente. Pero también estaban los bautistas particulares. ¿Por qué particulares? Porque creen que Cristo murió particularmente por su pueblo. Ellos, hermanos, que en el siglo XVII le llamaban bautistas particulares, son los orígenes de lo que hoy son los bautistas reformados. ¿En qué se diferencian los bautistas de los presbiterianos y congregacionalistas? En que los bautistas creemos en que el bautismo solo ha de ser administrado a creyentes que profesen la fe en Jesucristo y que se arrepientan de sus pecados, cosa que los infantes o los recién nacidos no pueden hacer por obvias razones. ¿Por qué menciono esto? Porque esta es la postura o lo que creen los presbiterianos y los congregacionalistas, en la práctica del bautismo de los hijos de los creyentes. ¿Qué sucedió, hermanos? Más adelante hay persecución. Hubo mucha persecución en ese siglo. Hubieron muchas leyes. Estoy hablando de la década de 1660.
Por ejemplo, en esa década fue cuando los predicadores, estos pastores independientes, se les prohibió abiertamente predicar en sus congregaciones. Y allí en la historia nos dice que hombres como Juan Bunyan fueron encarcelados y muchos otros. ¿Qué sucedió? Que a causa de la persecución, estos puritanos que querían reformar la iglesia, algunos de ellos migraron a Norteamérica, lo que se llamaron los padres peregrinos. Por eso a Estados Unidos al principio le llamaron la Nueva Inglaterra, la Nueva Inglaterra. Y ellos empiezan allí su labor reformadora en lo que hoy es Estados Unidos de América. Entonces, eso es un poquito la historia en cuanto a los bautistas, pero ahora me quiero enfocar ya, irlo enfocando a la confesión de fe como tal. El domingo pasado les mencionaba, hermanos, los presbiterianos publicaron una confesión de fe, la Confesión de Westminster, en el año 1647. Los congregacionalistas a su vez publicaron una confesión de fe llamada la Declaración de Savoy en el año 1658. ¿Cuál es la diferencia entre presbiterianos y congregacionalistas? Ambos practican el bautismo de infantes, ambos. Sin embargo, los congregacionalistas creían en la separación de iglesia y Estado y que las iglesias locales debían ser independientes. Allí está la diferencia entre ambos. ¿Qué sucedió, hermanos? Mientras tanto, los bautistas particulares redactaron su propia confesión de fe en el año 1644. Esa es la que se conoce como la primera confesión de fe de Londres. Año 1644. ¿Y qué fue lo que sucedió? Voy a mencionar el contexto, hermanos, para que veamos cómo surge la confesión de fe. En este caso, la primera. Para esta fecha, 1644, ya existían varias iglesias bautistas particulares en Londres, particularmente 7. 7 iglesias locales de Londres se reúnen y redactan la primera confesión de fe en el año 1644. Y atención a esto, hermanos. Sin embargo, pronto empezaron a ser perseguidos y confundidos con un grupo distinto a ellos que se llamaban los anabaptistas. Los anabaptistas. ¿Por qué los confundieron con ellos? Bueno, quizás porque el nombre de alguna manera es parecido, pero también era porque los anabaptistas también practicaban el bautismo solamente para creyentes. Pero entonces el hecho de que tuvieran un nombre parecido o una práctica parecida o igual, quería decir eso, que eran los mismos de ninguna manera. De hecho, hermanos, los anabaptistas tenían doctrinas muy diferentes a los bautistas particulares. ¿Quiénes fueron los anabaptistas? Ellos fueron un grupo radical que tenía muy mala reputación en ese momento. Solo por dar un ejemplo, ellos sostenían en que Dios en la actualidad seguía dando revelación especial a los hombres, que Dios seguía hablando audiblemente, por ejemplo. Y este grupo, me refiero a los anabaptistas, tampoco creían en el gobierno civil. Veían al gobierno humano como un mensajero de Satanás. De modo que pronto se alzaron en armas y buscaban una anarquía completamente. Y miren lo que sucedió en la historia. Año 1534. Es decir, estamos hablando de un siglo antes de nuestra historia, del siglo XVII. ¿Qué sucedió en 1534? Los anabaptistas se tomaron a la fuerza un pequeñito pueblo de Alemania llamado Münster, un pequeñito pueblo de Alemania. Y un líder de entre ellos se autoproclamó profeta y dijo que el pueblo de Münster ahora era la nueva Jerusalén. Y se tomaron el pueblo y eso ocasionó un derramamiento de sangre y una gran masacre. Ahora nos remontamos un siglo después en Inglaterra.
Y resulta que se empieza a decir que los bautistas eran los anabaptistas de antes. Imaginémonos el contexto, hermanos. Empiezan a decir, oigan, cuidado, han llegado a Inglaterra y van a hacer lo mismo que hicieron allá. ¿Por qué menciono todo esto, hermanos? Porque nos enseña que los bautistas se vieron en la necesidad de publicar una confesión de fe, de redactar su confesión de fe con el fin de decir, nosotros no somos, por ejemplo, anabaptistas, nosotros somos cristianos al igual que ustedes. ¿A cuáles ustedes me refiero? Bueno, a todos los creyentes que ya eran aceptados en Inglaterra, los anglicanos, los presbiterianos, congregacionalistas, cristianos ortodoxos que sostienen la Trinidad, que creemos en el gobierno civil. Fue una manera de defenderse mediante la confesión de fe, iglesia. Y algo importante, ellos se basaron en gran medida en confesiones anteriores a ellos. ¿Lograron el propósito? En parte, solo en parte, porque aún seguía habiendo mucha especulación, hermanos. Habían incluso tratados, ¿cómo se llama eso? Panfletos que divulgaban por Inglaterra. Había un panfleto que se llamaba Gangrena, para referirse a los bautistas particulares. Ahora avancemos a la historia de la segunda confesión de fe, que es la que nosotros nos suscribimos. Sin embargo, aquí hay algo curioso. En el año 1677, si ustedes están anotando las fechas, 1677 se redacta la segunda confesión de fe de Londres. Esas son las dos principales confesiones de fe de los bautistas. La de primera, que fue en el año 1644, y la segunda, año 1677. ¿Por qué, hermanos? Resulta que la primera confesión, la de 1644, en los años siguientes escaseaba en Inglaterra. No habían copias de esa confesión de fe. Esta confesión, la segunda, tenía también el mismo carácter apologético, de defensa que la primera. ¿Y cuál fue el modelo de la segunda confesión, hermanos? Apoyarse en los documentos o en las confesiones de fe anteriores a ellos. Y ellos lo hicieron a propósito con el fin de demostrar su ortodoxia. De tal manera que si los demás congregaciones de cristianos trataban de herejes a los bautistas particulares o atacaban su confesión, ellos al mismo tiempo estarían atacando su propia confesión de fe, porque la de Londres fue basada en esas confesiones de fe también. Por ejemplo, la declaración de Savoy de los congregacionalistas fue publicada por un pastor que se llamó John Owen. Él fue el que publicó o ayudó en la redacción de la confesión de Savoy. Algo importante, nosotros como bautistas somos congregacionalistas, es decir, la confesión de Londres sostiene el congregacionalismo, pero ¿en dónde va la diferencia? En el bautismo de los creyentes. De modo que, hermanos, lo que quiero hacer énfasis es en ese motivo que tenían los hermanos a la hora de publicar la confesión de fe. ¿Dónde podríamos rastrear los orígenes de la segunda confesión de fe? Hay un registro de acta de una iglesia local. La fecha data del 26 de agosto de 1677. 26 de agosto de 1677. ¿Cómo se llamaba esa iglesia local? Era la iglesia local de Petty France. Era un sector, una calle de Londres. Y abro comillas, miren lo que quedó registrado de esa fecha. Se ha acordado redactar una confesión de fe con su respectivo apéndice. Ese es el primer registro de cómo se originó esa segunda confesión de fe.
¿Quiénes se creen que contribuyeron en gran medida a la segunda confesión, que repito es la que nosotros nos suscribimos e identificamos? Fueron los pastores de esa iglesia local que se llamaban William Collins y Nehemías Cox. Pregunta, ¿hubo alguna diferencia doctrinal entre la segunda y la primera? No, no hubo ninguna diferencia doctrinal, solo una diferencia en cuanto al modelo y la estructura como se presentó. La primera confesión, la de 1644, era en forma de artículos. La segunda ya viene en forma más estructurada, con capítulos y con algunos párrafos. Surge la pregunta, bueno, si fue redactada en 1677, ¿por qué la conocemos entonces como la confesión de 1689? ¿Cuál fue la razón? Fíjense que estamos hablando de ¿cuántos años de diferencia? 12. Estamos hablando de 12 años de diferencia. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando ellos la redactaron en 1677, no la pudieron hacer pública a causa de la persecución que había en el momento, por parte de anglicanos, católicos y aún presbiterianos. Y fue en el año de 1689, cuando llegó William y Mary al trono de Inglaterra, que ellos dictan una ley llamada la Ley de Tolerancia, disminuyendo así considerablemente la persecución. De modo que en ese año, en 1689, se reúne la primera Asamblea General en Londres con representantes de 107 iglesias bautistas particulares de Inglaterra y de Gales. Y aquí hay algo curioso en cuanto a los datos. Notemos que ya de 1644 a 1689 hay un crecimiento considerable. En la primera confesión habían 7 iglesias locales. Acá estamos hablando de 107. O sea, más o menos 100 iglesias se habían ya en Londres para esta fecha. Ellos se reúnen del 3 al 12 de septiembre de 1689 y acuerdan publicar aquella confesión de fe de 1677. Motivos principales para elaborar la confesión de fe. Ya vimos la parte de historia. ¿Cuál fue el motivo principal? Apologética, hermanos, defensa. Una defensa ante calumnias, ante juicios infundados que habían sobre los bautistas en el siglo XVII. De modo que ellos redactan y publican la confesión de fe por necesidad. Hermanos, ¿por qué por necesidad? En esa época, en el siglo XVII, ser culpables de herejía era un ¿qué? Era un delito. Podían ser sentenciados, podían ser ejecutados. Ellos publican la confesión para conocimiento y satisfacción de quienes no entendían cuál era su fe, para aclarar todos aquellos prejuicios y malentendidos que llevaron a los cristianos en general a tener malas percepciones acerca de los bautistas. Lo hicieron para declarar su inocencia, que no eran culpables de doctrinas heterodoxas, etc. Mostraron humildad en gran sentido, hermanos, porque incluso usaron las mismas palabras de las confesiones anteriores. No querían crear polémica, esa no era su intención. Ellos querían demostrar que su fe era ortodoxa y genuina. Y en las cosas que ciertamente diferían de los demás, ellos lo explicaron con toda franqueza, claridad y sencillez también. Buscaron los textos bíblicos precisos para demostrar sus convicciones. Resaltaron la piedad como algo importante para adornar lo que profesamos con nuestra boca. Resaltaron la importancia de la adoración familiar. Ellos decían, en la introducción decían que una de las causas de la decadencia de la religión cristiana es la negligencia y el descuido en la adoración familiar. Citaré, hermanos, a continuación de manera textual una parte de esa introducción y del apéndice solamente con un propósito, para que veamos en palabras de ellos
¿Cuál era el motivo, el espíritu que había en estos hermanos a la hora de elaborar la confesión de fe? Abro comillas. Todos aquellos a cuyas manos llegue esta confesión, siga el ejemplo de los nobles bereanos, quienes escudriñaban diariamente las Escrituras para ver si las cosas que les predicaban eran así o no. Notemos la intención de ellos. A cualquiera que llegue esta confesión en sus manos, escudriñen las Escrituras. Y dice en su apéndice, abro comillas, todo aquel que lea y considere imparcialmente lo que hemos declarado en nuestra anterior confesión, puede percibir fácilmente que no solo coincidimos con todos los demás cristianos verdaderos en la palabra de Dios, revelada en las Escrituras de la verdad, como el fundamento y la regla de nuestra fe y adoración, sino que también, miren esto, nos hemos esforzado diligentemente para manifestar que en cuanto a los artículos fundamentales del cristianismo, tenemos un mismo modo de pensar y por lo tanto hemos expresado nuestra creencia con las mismas palabras que han sido pronunciadas en ocasiones similares por otras congregaciones de cristianos antes que nosotros. Eso nos deja ver la intención de estos hermanos. Es así, hermanos, como que tenemos como resultado una confesión de fe que es ortodoxa, es decir, que resalta las verdades fundamentales e inquebrantables de la fe cristiana, una confesión reformada en el sentido de que resalta las doctrinas de la gracia, las olas de la reforma, la vigencia de la ley moral de Dios, etcétera. Una confesión de fe que en cuanto a su gobierno de la iglesia es congregacionalista y evidentemente bautista con respecto al bautismo de creyentes. Avanzo al segundo punto, hermanos. Seré más breve en los siguientes, sobre todo en este segundo punto. ¿Cuáles son los tipos de suscripción a la confesión de fe que existen? Hay por lo menos 3 tipos de suscripción a la confesión de fe. La suscripción absoluta, la suscripción completa y la suscripción abierta. Nuestra postura como iglesia local, en particular nosotros nos suscribimos a la confesión de manera completa. Es la segunda que menciono. Ahora, ¿qué quiere decir cada una de estas? Las mencionaré rápidamente. Suscripción absoluta son aquellos que se adhieren a todas las doctrinas que están declaradas en la confesión de fe, pero no solamente a sus doctrinas, a la esencia de las enseñanzas, sino que se adhieren también a cada una de las palabras que están en la confesión de fe también. La otra es la suscripción abierta. Es aquella que se adhiere a la confesión solamente en algunas doctrinas. En algunas doctrinas, es decir, algunas doctrinas sí, pero otras doctrinas no. Y la suscripción completa, que repito es la que nosotros como iglesia local nos identificamos. ¿Qué quiere decir la suscripción completa? Insistimos en que no todas las enseñanzas de la confesión de fe son de igual importancia. La suscripción completa reconoce que algunas doctrinas son más fundamentales que otras. Y la suscripción completa implica que nos adherimos, por supuesto, a la esencia de cada una de las enseñanzas que está en la confesión, pero no necesariamente nos adherimos a cada palabra que quedó registrada en la confesión de fe. Pero sí a cada enseñanza. Sí a cada enseñanza, sí a cada doctrina, pero no necesariamente textualmente a palabra por palabra. Y llego al tercer y último punto, hermanos. El bosquejo de la confesión, si ustedes lo tienen allí en sus manos, pueden ver el índice o el contenido. ¿Cómo podríamos bosquejar o ver la estructura de la confesión? Veámoslo como si fuera una casa o como si fuese un edificio, ¿sí? ¿Cuál es la primera parte de una estructura? ¿Los qué? Los cimientos, ¿verdad? O los fundamentos. Bien, los primeros 6 capítulos de la confesión
constituyen ese cimiento o esos fundamentos de la estructura. Fíjense ustedes cuáles son: las Sagradas Escrituras, el ser de Dios, allí habla de Dios y de la Trinidad, habla del decreto de Dios, de la creación como el escenario en el cual se da el plan de redención y su providencia, y también la caída o el pecado. Después del capítulo 7 al capítulo 20 tenemos la estructura interna de ese edificio, por decirlo así. La estructura interna es la parte central de la estructura. Y allí, hermanos, ¿cómo lo podríamos resumir? Allí habla todo lo relacionado con el pacto de Dios. El pacto de Dios. El capítulo 7 nos habla propiamente del pacto. El 8 habla de Cristo el mediador. Él es el siervo de ese pacto, o el mediador del pacto. Capítulo 9, el libro albedrío, nos habla del escenario de ese pacto. Del 10 al 13 habla justificación, adopción y santificación. Eso es como Dios nos introduce a ese pacto precisamente. Es decir, desde la perspectiva de Dios, lo que Dios hace, la justificación, adopción, santificación. Capítulo 14 al 18, vemos la fe, el arrepentimiento, buenas obras, perseverancia, seguridad en la gracia. Así es como su pueblo responde a ese pacto. ¿Cómo responde el hombre al pacto? Nuestras responsabilidades. Y el capítulo 19 y 20 nos habla la ley de Dios y el evangelio. Estos son los instrumentos que Dios usa para introducir a su pueblo al pacto. La ley y el evangelio. Después de los capítulos 21 al 30 tenemos el revestimiento exterior de esa estructura, que le ponemos ese nombre. Y allí se refiere a la libertad y a los límites que hay en ese pacto, y ahí encontramos todos estos importantes doctrinas y temas: la libertad cristiana, la adoración en el día de reposo, los juramentos, autoridades civiles, matrimonio, iglesia, comunión de los creyentes, las ordenanzas y el bautismo y la cena del Señor. Y finalmente, ¿cuál es la última parte de una estructura generalmente? La azotea, ¿verdad? O la parte de arriba, que lo podríamos definir como el mundo venidero, capítulo 31 y 32, el estado del hombre después de la muerte. ¿Qué sucede cuando el hombre muere? ¿Qué sucede entre la muerte y el juicio final? Y el capítulo 32, por supuesto, el estado eterno de todas las cosas. Todo eso lo menciono, hermanos y amigos, solamente para que notemos algo. La confesión de fe tiene una estructura lógica, tiene una estructura organizada, es decir, no son como rueditas sueltas, sino que tiene, si uno se pone a detallar, tiene un sentido, tiene un orden y cómo guardan una estrecha relación entre sí cada una de estas doctrinas. Finalizo con esta aplicación, hermanos. Espero que estas dos enseñanzas con respecto a la introducción pues nos hayan dejado las bases, hermanos, para nuestro estudio. Y quiera Dios, hermanos, que sea de bendición. Demos gracias a Dios por cada una de las doctrinas que brotan y emanan de su palabra bendita, y demos gracias a Dios por cómo Él ha obrado en medio de la historia. Termino citando al predicador Spurgeon con respecto a la Confesión de Londres. Abro comillas, él dijo lo siguiente: este pequeño tomo, refiriéndose a la confesión, no se presenta como una regla autoritativa ni como un código de fe, sino como una ayuda en casos de controversia, una confirmación en la fe y un medio para la edificación en justicia. En él, los miembros más jóvenes de nuestra iglesia tendrán un conjunto resumido de enseñanzas divinas, y por medio de pruebas bíblicas estarán preparados para dar razón de la esperanza que hay en ellos. No te avergüences de tu fe,
Recuerda que es el antiguo evangelio que los mártires, confesores y reformadores y santos, sobre todo, es la verdad de Dios, contra las que las puertas del infierno no pueden prevalecer. Miren esto, haz que tu vida adorne tu fe, haz que tu ejemplo adorne tus creencias y sobre todo vive en Cristo Jesús y permanece en Él, no creyendo ninguna enseñanza que no haya sido manifiestamente aprobada por Él y sea propia del Espíritu Santo. Aférrate a la palabra de Dios que aquí es explicada para ti. De modo que Dios nos ayude y pueda ser de bendición para nosotros. Vamos a orar, hermanos. Señor, te alabamos y te damos gracias en esta hora por este tiempo que nos has dado de escuela dominical. Te damos gracias por tu palabra bendita, Señor, la Sagrada Escritura, y por cada verdad que sale de ella. Ayúdanos, Señor, a refugiarnos en tu palabra, a escudriñar y aceptar las Escrituras. Pero en esta ocasión también te queremos dar gracias porque tu Espíritu Santo ha obrado a través de tu pueblo y de los creyentes con el paso de los años y de los siglos. Y no queremos desechar la obra del Espíritu Santo. No queremos desechar los mismos regalos o herramientas que tú nos has dado para afianzarnos en la fe y para defender nuestra fe. Gracias, Señor, porque aunque el canon de la Escritura se selló y se cerró allí en Apocalipsis, aún no ha terminado tu historia y tú sigues obrando. Por lo tanto, nos alegramos en hacer memoria de tus maravillas antiguas y meditar en todas tus obras a través de los siglos. Gracias porque podemos aprender muchas cosas, oh Dios, y advertencias también de cuidarnos. Gracias porque has sido fiel, oh Dios, en dejarnos tu palabra en nuestro idioma para escudriñar todo a la luz de la Escritura. Ahora, oh Dios, te ruego que nos concedas un tiempo para compartir y nos sigas bendiciendo en el culto de adoración. En Cristo Jesús, amén y amén.